Los directores de La Bruja de Hitler. ¿Qué es La Bruja de Hitler? ¿Qué es La Bruja de Hitler? Es una película argentina de ficción hecha por dos cineastas que nacimos del documental y que tratamos de hablar del nazismo que fue, que nos atravesó como país y que de alguna manera persiste, pero todo esto en un tono de fábula o alegoría, que es la película La Bruja de Hitler, ¿no? Una película de terror también. O sea, a veces para contar las cosas de una manera distinta y poder ver lo que siempre vemos, pero de una manera distinta, hay que usar lenguajes diferentes. Creo que La Bruja trata de ir por ese camino, de construir una narrativa que tome elementos de diferentes géneros, de diferentes formas, y las coordine y las involucre dentro de un relato, de una película. ¿Cómo nace esta película? Bueno, esta película, Bariloche es nuestra segunda ciudad, ¿no? La familia de Vierna vive ahí y entonces a partir de estos relatos documentales que nosotros teníamos de los nazis que se fueron refugiando en la Patagonia, empezaba como a surgir, digamos, la idea de esta película, pero no queríamos hacer una película de nazis, sino queríamos justamente hablar de lo persistente y cotidiano del nazismo en la actualidad en la sociedad. A partir de ahí es que el relato se transforma justamente en más poético, más psicológico y donde el espectador se siente interpelado todo el tiempo, ¿no? No está viendo algo que sucedió en el pasado en una burbuja aislada, sino está viendo, bueno, más allá del contexto internacional con tantos líderes nazis o de ultraderecha que están surgiendo en el mundo, sino también qué pasa también al interior de muchas familias, al interior de lo que pasa con las mujeres, también con los pueblos originarios. Y eso es algo que la película interpela todo el tiempo. Justamente tiene que ver con Primo Levi, que está citado al final de la película, que dice justamente que el nazismo no es algo que se quedó en la Segunda Guerra Mundial, sino que puede volver todo el tiempo porque el ser humano es el mismo, ¿no? Y la intolerancia y la violencia la vemos todo el tiempo. Digamos que también tiene un tema muy social. Sí, exacto, a través del lenguaje cinematográfico con una estética muy, muy fuerte, ¿no? Creo que la estética era muy importante en la película justamente porque está hablando de ese concepto de belleza y de perfección, que es lo que estas familias estaban buscando también, ¿no? Para sus hijos. Somos documentalistas, sí. Hace muchos años que venimos trabajando distintos temas. Uno de esos es el tema de la ideología nazi dentro de nuestro territorio y cómo fue afectando en los diferentes gobiernos y el vínculo con la dictadura militar. Y también a lo que sí hablamos fue con gente, con otros cineastas que son de la Patagonia y que son de familias alemanas también y que han vivido quizás en carne propia todo este proceso y que tenían como pequeños datos, pequeños elementos que iban configurando el lado interno, íntimo, de una realidad de la cual generalmente siempre se cuenta como el proceso exterior, ¿no? El proceso general. De todas maneras, la película es una película de ficción, no es un documental. Es una ficción y es una ficción que apela a muchos elementos de género, ¿no? Justamente porque la idea es cómo hablar de lo que se habló tanto, pero de una manera distinta. Cómo sentir el terror en el cuerpo, que te atraviese el horror humano, ¿no? Como si fuera una película de terror. Entonces, todos esos elementos los vamos jugando desde ese lado con lo que manejamos más nosotros, que es el lenguaje cinematográfico, ¿no? La puesta de cámara, la puesta en escena, las actuaciones, las recreaciones. Esa era un poco la apuesta. Bueno, esos son archivos en principio que filmó el ejército americano cuando ingresó a los campos de exterminio, por un lado. Por otro lado, hay recreaciones también de material de archivo, por ejemplo, del Super 8, lo que aparece como material de Super 8 familiar. Nosotros justamente, inspirados también en otros materiales que veíamos, donde a través de
lo que querían que vean de la familia hacia afuera, ¿no? Y mientras uno sabía lo que estaba pasando por adentro, digamos, de esos personajes, también es una recreación, por ejemplo, del casamiento, ¿no? El casamiento está mostrado como si fuera un documental Sí. y está recreado. Sí, eso está impactante, está muy bien realizado. Es que es importante de alguna manera, ¿por qué decir esto de nuevo o hablarlo de una manera distinta? Justamente porque estamos en una época donde pareciera ser como que todo lo que ocurrió en el pasado se olvidó. Y hay gente diciendo las mismas atrocidades que decían líderes nazis en la década del 30, diciéndolo hoy en los medios como si estuviéramos hablando de cualquier cosa aceptable. Y ahí hay cuestiones que tienen que ver con la integridad humana, con la dignidad humana, con el respeto hacia el otro, al diferente, la construcción de diversidad. Me parece que si después de todo lo que ocurrió no tenemos capacidad de reflexionar sobre eso, estamos fritos realmente como humanidad. Y a veces no sirve el relato documental para poder impactar en las mentes, ¿no? A veces para poder llegar desde otro lugar la ficción es maravillosa, porque está el juego de lo que no es real o lo que aparenta no ser real. Pero cuando uno lo ve en la pantalla, llega de otra forma y puede reflexionar sobre cosas que ocurren, que acontecen en el cotidiano y que percibimos que no están bien, que hay algo de eso que nos va a hacer daño, ¿no es cierto? Como seres humanos. Así que bueno, ese fue un poco el juego, usar la poesía del lenguaje cinematográfico para tratar de reflexionar sobre cuestiones que no están resueltas, que no pertenecen al pasado, sino que conviven con nosotros y que se esconden perversamente en el día a día y se enmascaran a partir de otras etiquetas o relatos o nuevos rótulos, llamémoslas nuevos rótulos, pero que siguen siendo tan nocivas y tan peligrosas como lo fueron en el pasado, ¿no? Entonces me parece que para eso sirve también el cine, ¿no? Para reflexionar sobre nuestra existencia, para reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y a la vez hacerlo con la magia que tiene el cine. No es un relato, no es un libro, no es verdad, es cine. Y eso es lo que tiene de bueno el cine, que nos permite volar y reflexionar más allá de lo que a lo mejor en el cotidiano no podemos ver. Birna y Ernesto, ¿cómo fue recibida la película afuera? Porque se exhibió en otros lugares. Sí, en la India. Sí, en la India fue la premier, hasta ahora fue la premier internacional en India, en Calcuta, en el marco de diciembre del año pasado, en el marco del Mundial, fue justo en simultáneo con el final de la Copa. Sí. Lo cual era particularmente muy fuerte, ¿no? Porque había una conexión muy fuerte entre Calcuta, está muy cerca de Bangladesh, Sí. antes era parte de una misma región, luego los gobiernos que siguieron la dividieron, como bueno, Bangladesh es un país, India es otro, pero Calcuta y Bangladesh tienen un vínculo cultural histórico muy fuerte. Entonces había como una conexión muy fuerte con Argentina, con el Mundial, con esta cosa de resistencia a partir del fútbol hacia la resistencia de los pueblos más oprimidos, ¿no? De poder liberarse o conquistar ciertos logros sobre las potencias internacionales. Eso estaba presente. La película se dio en ese marco y fue muy fuerte. Se pasó en 2 funciones, con más de 1000 personas cada función y donde el público quedó muy impactado y quizás, como yo lo contaba antes a otros chicos, quizás teniendo la distancia cultural que tiene India para poder ver a Occidente desde otro lugar, ¿no? Porque la película no solo habla del nazismo, habla de la cultura europeizante sobre los territorios latinoamericanos, sobre esa lógica, ¿no? De lo que es superior, lo que es mejor, lo que impera sobre el supuesto oprimido, ¿no? Entonces ahí, o sea, fue muy impactante y muy bien recibida y es una película que no es fácil y la gente, la verdad que le notó, bueno, ganó el premio a Mejor Dirección en el festival y después la pasamos en Málaga. Sí, ahí en Málaga justamente, donde también hizo mucho ruido en el sentido de que
la película plantea también como una alarma de este neofascismo que están surgiendo en muchos países, ¿no? Entonces ellos lo tienen ahí al lado con Italia y bueno, se discutió mucho eso, sí. Pegó muy fuerte. Bueno, por mi parte les deseo todo lo mejor, tanto a vos, Birna Molina, y a vos también, Ernesto Ardito. Y por último, si quieren decirle algo a los espectadores. Bueno, invitarlos a ver La Bruja de Hitler. Yo siento que ante todo es un espectáculo cinematográfico, una película para sentir, para ver, para dejarse llevar y a partir de ese viaje poder reflexionar sobre un montón de cosas que nos están pasando. Y la película trabaja sobre la belleza en el cine también, ¿no? Sobre la belleza de la imagen, del sonido, y nos lleva a un punto de horror. Es una película de horror y de terror, pero diferente. Y me parece que no es tan común ver películas así, es una experiencia única y que invitarlos a que vayan a la sala, que la transiten y bueno, y que la puedan difundir y impulsar el cine nacional, ¿no? Que tan interesante y tan importante es. Bueno, muchas gracias y por más cine. Dale, gracias.